Me gustó el cine desde siempre, desde siempre. Desde que una cocinera que había en el restaurante de mi familia nos acompañaba a mis hermanos y a mí al cine y veíamos películas de Fu Manchu, películas de los hermanos Marx en el antiguo Cine Olimpia. Los llevaba general, supongo que para ahorrar un poquito, o se quedaba ya con el resto, no sé qué pasaba, pero era maravilloso. El mundo que fue el cine, ya desde crío me deslumbró. Y luego, con un amigo de la calle, puntuábamos las películas que veíamos en colores. Rojo era ya cuando llegó años después. Luego dejamos de hacer, porque en ese caso me vine a Madrid y tal. Lo que el viento se llevó era rojo, lo que más. Casablanca era rojo. Había unas cuantas que era El hombre que mató a Liberty Valance, era rojo. Y me gustaban sobre todo los actores entonces. Me gustaba mucho Humphrey Bogart, me gustaba mucho Rolf Flynn, me gustaba mucho Katharine Hepburn, Spencer Tracy, Henry Fonda, los clásicos americanos, solo americanos. Luego empezaron a interesarme el cine italiano y el francés, y el español más tarde. Y el español me empezó a interesar a través de Agustina de Aragón, de Pequeñeces, hasta el último cuplé. Salí de los curas, de los frailes, de los maristas, y me fui a la Facultad de Económicas, y allí empecé a llevar desde el principio el Cineclub Universitario. Y a través del Cineclub Universitario, pues seguí viendo. Bueno, yo formaba parte del Cineclub FAS, que nosotros le llamábamos, que FAS venía de fascio, decíamos, y porque ponían películas, algunas prohibidas, pero las que eran prohibidas es las que tenían que ver algo con la religión, como El renegado de Joanón o cosas de esas, Diario de un cura de aldea. Esas son las películas que ponían en el Cineclub FAS de fascio. Pero eso yo seguía porque veía películas en versión original, iba a Biarritz a ver el cine prohibido y seguí yendo a Biarritz hasta años después, con El último tango en París, por supuesto. Todo el cine que no podía ver yo en España, en Bilbao en ese caso, lo veía en Biarritz. Y por eso mi afición al cine fue creciendo, porque no solamente veía las películas censuradas y las películas dobladas de aquí, sino que tenía acceso a todo el mejor cine del mundo a unas horas de autobús. Y entonces, pues bueno, llegó un momento en que, estando yo en la Facultad de Económicas, empecé a hacer cine de aficionado. Empecé con aquel tomavistas, que conservo el tomavistas, pero no conservo ninguna película. Pero luego hice cine en 16 milímetros con un compañero, también del Colegio de los Maristas, que él estudió otra cosa, creo que ingeniero, y yo hacía Económicas, y ya nos separamos un poco, pero hicimos una película muy pretenciosa de cine amateur que se llamaba Amanecer. Pues ese corto mudo tuvo el premio, el primer premio en un concurso que había de peliculitas de aficionados, y JBG, Jesús Bilbao Garbisu, un crítico el más meapilas que ha podido haber nunca en la historia de la crítica y que escribía en la Gaceta del Norte, era uno que, por ejemplo, se estrenaba una película de Brigitte Bardot, cortada por supuesto, a Brigitte Bardot se le veía en primer plano o de lejos y vestida, y la llamó pública meretriz del cine, y eso a mí me parecía alucinante. Pues ese señor, a pesar de eso, dijo que en el corto Amanecer había balbuceos de buen cine, y casi le perdoné lo de Brigitte Bardot. Pues llegó un momento en que tuve que plantear a mis padres la decisión, o por lo menos mi deseo, de dejar Económicas, o por lo menos de intentar ser director de cine. Llegó un momento que, después de ese premio del corto, ese pretencioso de Kant y demás, se lo planteé. Y les dije una frase más cursi, de las más cursis del mundo. Dije, prefiero barrer un plató a ser el mejor economista del mundo. Entonces me dijeron, entonces, ¿qué pretendes hacer? Yo dije, mirad, hay la Escuela Oficial de Cine, donde se presentan más de 100 cada temporada, cada curso, y solo entran 2 o 3. O sea que dejadme presentarme, me van a suspender, porque tengo muy pocas probabilidades de que me aprueben. Y en ese caso ya me quedo tranquilo y acabo la carrera de Económicas en Bilbao. Pero si por lo que sea apruebo el ingreso, entonces, como Económicas es por las mañanas en la facultad de la calle San Bernardo y lo de cine es por la tarde, me pasáis la matrícula de Económicas a Madrid y simultáneo las dos cosas, Económicas por la mañana y cine por la tarde. Aceptaron y aprobé.
En la escuela de cine se hacía una práctica final de cada curso y esa práctica final era muy importante para aprobar o suspender o repetir curso. Durante el curso se comentaban guiones, se destripaban guiones más bien, porque no se salvaba nadie. Y se criticaban mucho las películas, venían directores y se les ponía verdes. Había un ambiente muy especial, independientemente de los ejercicios que hablaré ahora, finales. Había claramente dos grupos, de derechas y de izquierdas. En principio, la gente que estaba adscrita a la revista Nuestro Cine éramos, porque yo participaba más de izquierdas, y en principio la gente que era más de derechas estaba en Film Ideal, que le gustaba más la forma que el fondo en el cine. Y empezamos con las discusiones del fondo y la forma. Y de esas charlas y discusiones, al final acababa, y varias críticas de guiones y de películas, al final hacías una película, un corto. El primer curso tenía que ser mudo, con lo cual o te inventabas un guión de actores que hablaban, pero luego no podías poner ni subtítulos, pero se tenía que entender todo muy bien, o deliberadamente contabas una historia que no necesitaba diálogos. Y yo opté por lo segundo y rodé la historia de Luisa Muñoz, una actriz estupenda de la Escuela de Cine, muy maja chica, y era los últimos momentos de una mujer que se suicida. Y lo rodamos en la casa que fue de Eva Gardner, que para mí eso fue ya... La gozada es que en segundo curso se podía rodar la práctica de fin de curso en 35 milímetros y con sonido, poniendo músicas. Podías elegir actores de fuera si no daban los papeles, porque casi todos eran jóvenes y jóvenes los que había en la escuela. Y yo elegí el parque de juegos para empezar. Se comentaban y todo el mundo decía, al guión ese, Florentino Soria, que acaba de morir el pobre hombre a sus 90 y tantos años, que fue descubierto como actor por Berlanga años después, y era un tipo fantástico y muy divertido, decía sobre los guiones, y me preguntaréis cómo hay que hacer un guión. Un guión hay que hacerlo bien, y punto, ya se acababa la clase. Y luego se leían los guiones que había hecho cada uno y se ponían a parir, que era lo de siempre. Y yo aparezco con una historia de Ray Bradbury, que me encantaba Ray Bradbury, tenía todas sus novelas y sus cuentos, y me pareció un escritor genial. Y al leer El Parque de Juegos, desde Florentino hasta todos los alumnos dijeron, pero si esto no tiene nada que ver con nosotros. Y dijo, yo no sé si tiene nada que ver con nosotros, pero yo lo que quiero es aprender, y lo que me apetece rodar es esto. Me dejaron y aprobé. Ese rodaje... ya eran 35, 35 con sonido y con grúa. Al empezar el tercer curso, Paco Molero, el productor, marido de María José Alfonso, vio lo de Ray Bradbury y le gustó tanto que me dijo, como la de tercer curso, el fin de carrera, pruebes y me guste y funcione, tienes un contrato al momento. Entonces yo, fantástico, me pareció maravilloso, como que el tercer curso yo la empecé con ganas, me daba pena terminar, yo quería seguir 6 años más en la escuela practicando y aprendiendo a hacer cine bien, porque creía que eso era muy difícil, y es muy difícil, y sigue pareciéndome muy difícil. Pero bueno, empecé el tercer curso, leí el guión de Anabel, un cuento de Marco de Nevi, premiado en el Life en castellano, y a mí me gustó mucho rodarla, porque era un homenaje a Alan Poe, por eso se llama Anabel. En un momento de la película leían el poema Anabel Lee, y era una historia que gustó tanto a los productores que efectivamente me ofrecieron un contrato y me ofrecieron hacer, ya que me gustaba el terror y ese tipo de géneros, me ofrecieron hacer de Freakmaker, el fabricante de monstruos, con un guión de John Melson y con Boris Karloff. Eso me pareció absolutamente maravilloso. Cobré el contrato entero y la película no se hacía. Y como lo había cobrado entero y seguía sin hacerse, pues acepté lo que me ofrecieron Mamberto López Tapia. Me ofreció Mamberto López Tapia, que era lo que fue Días de Viejo Color. Recién salido de la escuela y teniendo ese contrato firmado que no se hacía del fabricante de monstruos, pues empecé a trabajar en televisión. Yo me titulé el 64 y ya el 66
Rodé mi primera cosa para televisión, que es un trabajo del que estoy orgullosísimo. Yo creo que ahí sí que aprendí a rodar más que en la escuela, o tanto por lo menos como en la escuela. Eh, Empecé con Xantares, gastronomía gallega, escrito por Álvaro Cunqueiro, personaje maravilloso que me llevaba, yo soy de familia de restaurante en Bilbao, y él me llevaba a los restaurantes mejores, que era un gag gourmet. Tenía un libro, él y Castroviejo, sobre la gastronomía gallega, varios. Era un personaje maravilloso. Y rodé con Edgar Neville. Fue mi primer trabajo profesional. Allí en televisión había una especie de reducto, no digo progres, sino donde se podía respirar, porque era canal único, televisión única y todo único, la 1 y la 2, pero era prácticamente lo mismo. Y en la 2 estaba Salvador Pons, que dentro del régimen, si lo era, que yo ahí no entro, posiblemente sí, podía ser más cercano a lo que luego fue Adolfo Suárez, un hombre aperturista, y que se jugó bastante. Había un grupo de gente que nos llamaban a gente de la escuela. Ahí estaban desde Mario Camus, Guerao, Pilar Miró, mucha gente, muchísima gente que había y que seguían aportando. Y nos dejaban bastante libertad. Luego teníamos problemas. El siguiente trabajo fue de la misma serie, conozco usted de España, La Ría de Bilbao. Yo tenía ganas de rodar en Bilbao, ya que soy bilbaíno, y me apetecía, planté la Ría de Bilbao, presentada por Iríbar, el Chopo, el portero del maravilloso del Atleti, gran amigo mío, y en principio les pareció bien. Pero según iba preparando la historia, a punto de empezar a rodar, me dijeron que Fraga Iribarne, había dicho, creo que él, que de Iríbar que nada, que tenía que ser José María de Areilza, nada menos, el conde de Motrico y primer alcalde franquista de Bilbao. Yo dije que ni hablar, que yo lo quería con Iríbar, y me dijeron que con Iríbar que no, que tiene que ser él, y además que hiciera el guión. Yo, como quería rodar en Bilbao, ya tenía todo acordado para el rodaje, todo a punto, y llegué también a un pacto, que es lo que se llegaba entonces. Si no era Iríbar, que hasta el último momento estuvo a punto de ser el Chopo, como le llamamos en Bilbao, el presentador, pero fue Areilza y Areilza. Entonces hice un pegote, que es antes de empezar la película, lo que es a mí la película, aparece Areilza al borde de la ría, hablando y diciendo unas cosas como muy literarias y muy así. Y bueno, y punto. Y casi hace una especie de prólogo al documental. Había escrito luego un guión entero, que por supuesto lo rechacé entero. Rodé Días de viejo color. Biznaga no me gustaba nada como título, me parecía muy cursi. Y como sería Luis Eduardo Auto cantando en francés, cantaba una canción que era Jour de vieille couleur, entonces me gustaban más Días de viejo color que Biznaga. Cambié el personaje, se lo ofrecí a Berlanga y en vez de ser un tipo que enturbiaba políticamente en la facultad, era un camello de droga que se llamaba Mr. Marshall y que bebía leche. Entonces lo aceptó Luis, lo hizo gratis, le invitamos a Torremolinos, hizo 2 o 3 sesiones y con la presentación de Luis García Berlanga en el papel de Mr. Marshall. Pues después de Juan y yo en el mundo diferente, que fue un batacazo a nivel industrial, yo estaba ya cansado de hacer ese tipo de cine y quería saber si merecía la pena haber dejado económicas, haber estudiado en la facultad, en la escuela de cine, para seguir haciendo este tipo de cine yeye. Y entonces me planteé la posibilidad de hacer otra cosa diferente. Y Juan Antonio Porto me dejó la novela El bosque de Ancines de Martínez Barbeito, que era la historia de un alobado auténtico que existió en Galicia y que fue condenado a muerte en la Audiencia Territorial de La Coruña a fin del siglo pasado, de hace 2 siglos. Entonces dije, coño, aquí sí hay una película. Esa novela, el hecho auténtico, Martínez Barbeito lo recogió y se lo ofreció a Camilo José Cela. Camilo José Cela ya había escrito Pascual Duarte y entonces no le apetecía tan seguido hacer otra historia tremendista gallega. Entonces dijo que no. Y la escribió el propio Martínez Barbeito. Entonces yo le dije a Porto que sí, que me interesaba, por supuesto. A mí siempre me ha gustado el cine de terror. Estuve a punto de trabajar con Boris Karloff, como he contado, y esa historia, sobre todo contando el porqué nace una leyenda, otra lectura del cine de terror, que es lo que me ha interesado siempre, pues dice que quería hacerla. Y cuando estaba a punto, el guión terminado y a punto de montarse la producción, yo la quería hacer en blanco y negro y con José María Prada,
Y llegado el momento que la distribución dijo blanco y negro y José María Prada, no, esta historia tan complicada tiene que ser color y con una estrella. Y fue cuando había visto en la primera de Saura a López Vázquez, y dije, nombre López Vázquez, talento López Vázquez. Y entonces se lo ofrecía a José Luis. Y mientras, en ese momento, Martínez Barbeito va y me llama. Y me dice, Pedro, que hay un problema, que a Bardem le interesa a rodar El bosque de Encines. Y claro, me ofrece más dinero y comprende, Bardem es Bardem. Y yo, con todo el tinglao, había movido a mi familia para hacer la productora, que era Amboto, que es un monte de brujas vasco. Y me quedé acojonado, pensando que de todo ese trabajo, con todo y hablando con López Vázquez y tal, que me lo iba a quitar porque Bardem efectivamente era Bardem. Entonces me dijo, le dije de todo, le dije, tenemos escrito una opción que todavía no ha caducado, y entonces, déjame decir, por lo menos iba a caducar, y yo iba a quedarme sin película cuando estaba. Entonces dije, por lo menos, le insulté de todo, y dijo, por lo menos págame de opción lo mismo que Bardem. Entonces fue cuando le pagué una cantidad bastante fuerte. Fue cuando reuní a mi familia para fundar Amboto, que no es que mi familia sea rica, pero somos muchos, entre los de Bilbao y los de San Sebastián, pues son bastantes, y entre unos y otros pues fundaron económicamente Amboto y rodamos El bosque del lobo. La censura también intervino, porque el guión de Porto y mío había pesadilla. Antes de matar a una de las mujeres, se las imaginaba desnudas y luego se comía, se comía los intestinos y cosas de esas. Entonces, por supuesto, no se podía imaginar a nadie desnudo y no se podía comer ningún intestino ni nada. La película fue al Festival de Valladolid, que entonces no era Seminci, sino que era Festival de Cine Religioso y de Valores Humanos, que también es llamarse. Y en ese festival el cine español era pateado todos los años. No sé si la calidad de las películas o lo que fuera. Entonces la seleccionaron y decidimos jugárnosla en Valladolid. Y eso nos salvó la vida, porque fue un éxito impresionante. Tengo fotos y el recuerdo de López Vázquez y otro público en pie en el vestíbulo, no nos dejaban salir, las críticas fueron maravillosas y nos dieron el premio San Gregorio, y la película se estrenó con muy buenas críticas. Fue al Festival de Chicago, no a Chicago Latino, sino a Chicago, y López Vázquez se llevó el premio al mejor actor y unas críticas en Variety maravillosas que me descubrieron como director, y a partir de ahí empezaron, digamos, la industria oficial a considerarme como director. Pero por poco no se estrenó la película. Se estrenó en el Cine Amaya y al de unos días, nada menos que Carrero Blanco, el que voló al cielo, era vicepresidente del gobierno, almirante Carrero Blanco, y al ser yo productor del Ministerio de Cultura, de la Dirección de Cine, nos llegó el mensaje de que Carrero Blanco quería ver la película y que mandáramos una copia. Y efectivamente mandábamos una copia, acojonaos, por supuesto. Y quien fue del ministerio, que no me acuerdo quién es, nos contó la proyección, porque luego tenía que volver a traer la copia a la productora o a la distribuidora, no sé a dónde, y nos contó que Carrero Blanco se había indignado y que había que retirarla del cine. Ese es el mensaje que nos llegó, o sea, todos. Claro, mi familia que había puesto el dinero, todo el tinglado, la película rodada, estrenada y con premio en Valladolid y en Chicago. Gracias a que dijeron que podía ser un escándalo porque la película tenía un premio San Gregorio en el Festival de Cine Religioso y de Valores Humanos de Valladolid, que podía ser tremendo. Entonces, gracias a ese premio y a ese festival con ese título, pues dijo, pues bueno, no me gusta nada, pero que no la quiten. Pues después del Bosque del Lobo, al preparar la siguiente película, vista con cierto distanciamiento, y sin verla con distanciamiento, creo que cometí un gran error, sobre todo de producción. Pues me permití el lujo de hacer una película como las de Saura. Saura, que ya he contado que fue mi maestro, sigue siendo para mí el grandísimo director del cine español. Y entonces leí un cuento mexicano de José Agustín, que estaba en la cárcel, entonces el escritor, por cosas de drogas, creo. Y lo compramos los derechos y salió La Casa Sin Fronteras, que se llamaba Lluvia, el cuento. Y también con guión de Porto. Y
Entonces me permití el lujazo de contratar a Luis Cuadrado, el fotógrafo y Teos Camilla de las películas de Querejeta Saura, a Geraldine Chaplin de protagonista, no hace falta explicar por qué. Me traje a Viveca Linford de Estados Unidos y bueno, hubo una versión doblada luego al inglés, porque había muchas cosas que se decían en inglés, y hice esa película, que era una película kafkiana. A mí me gustaba, porque me gusta Kafka y porque era misteriosa la película. Y creo que lo mejor que tiene es la atmósfera que consiguió Luis Cuadrado, que era un genio de la fotografía. Pero la película también creo que está muy estirada. En el Festival de Berlín no tuvo premio, incluso patearon las escenas de tortura que había. Se estrena otra vez en el Cine Amaya y otra vez surgen problemas, porque era cuando el Opus Dei estaba en el gobierno y la gente de aquí la ve como una película contra el Opus Dei. La secta que sale pensaban que era el Opus Dei y que yo me cachondeaba de ella. Entonces yo en unas declaraciones dije que no tenía que ver nada con el Opus Dei, que en primer lugar era un cuento mexicano, que pasa exactamente igual, y el señor ese mexicano, José Agustín, no tiene ni puñetera idea de lo que es el Opus Dei ni falta que hace. Y en segundo lugar, yo opino que el Opus Dei no se merece una película mía. Bum, y con eso intenté calmar el asunto. Pero bueno, oficialmente no gustó nada esa película. Pero resulta que después del paso por Berlín, España no es como ahora que la Academia de Cine elige sus películas, los académicos deciden quiénes van, sino que entonces lo decidía el Ministerio. No sé quiénes, pero lo decía antes el Ministerio. Y el Ministerio a veces decidía bien. Los Tarantos me parece una apuesta estupenda, por ejemplo, una de Armiñán. No sé, había cosas interesantes. Pero ese año no recuerdo cuál mandaron, pero desde Hollywood, que conservo la carta con el membrete dorado del Oscar en relieve, el director de la Academia, a mí como productor y director me pedía la película para ver si me apetecía ir a competir al Oscar en habla no inglesa. Yo le dije que sí, pero que esas eran decisiones del Ministerio. Y se pusieron de acuerdo de Estados Unidos con el Ministerio y decían que la película que les habían mandado de Madrid no les gustaba nada, que querían La Casa sin Fronteras. Les debió fastidiar enormemente, pero mandaron La Casa sin Fronteras. Y acabo ahora una historia que termina 20 años después, como el título de Alejandro Dumas. Volví ya por la Academia elegido para aspirar a ese Oscar a hablar en habla no inglesa, 20 años después, con El Maestro de Esgrima. Y estuve un mes en Los Ángeles, apasionante, donde el que nos llevaba la promoción, los screenings y todo eso, era el mismo que el manager de Big Bender, es un tío muy majo, estupendo. Y le dije, hace 20 años yo tuve una película aspirando a este mismo premio. Entérate qué pasó, porque sé que España no quería mandarla, pero la mandaron. Y no tengo ni idea de lo que pasó. Y se informa y resulta que claro que había pasado. La mano del Opus sí que era muy larga. Mandaron, yo he contado antes que como trabajaba Geraldine y Viveca Linford y tal, hicimos un doblaje al inglés para venderse, que así se va a Estados Unidos. De hecho, se vendió a Estados Unidos y a varios países la versión inglesa. Y del Ministerio mandaron la copia en inglés. Con lo cual, en Hollywood vieron que empezaba a hablar en inglés y ni la vieron. O sea que me quedé sin posibilidad de nada. Eso fue con... Pero bueno, la película fue muy mal y tuve que cerrar la productora y por eso pienso que desde el punto de vista de producción, que es muy difícil, yo me veía más como director y encima creía que podía ser casi como Saura y dije, ¿qué coño, Pedro? Que lo tuyo no es ese camino. Lo tuyo te va más el melodrama y otro tipo de cosas y déjate de querer ser como Saura, que con Saura basta. La siguiente película, Frade dijo que teníamos que hacer una película cada año y le dije, pues la siguiente quiero que sea Concha Velasco. Entonces yo escribí un argumento, yo tenía un argumento de un cuento mío de una corista, un fascista y un maquis. Pasaba en Bilbao, en el Teatro Riaga, donde debutaba. Entonces, ese argumento se lo dejé a Frade y le dije, quiero hacer esta historia con Concha Velasco y con Azcona. Y ya después del exitazo de Tormento, cualquiera me decía que no, en ese momento. Hasta la revista Fotogramas me hizo una entrevista que me llamaba el director Millones, que fíjate que ya es llamar. Pero entonces Frade me dijo, lo que quieras. Y entonces empezamos a preparar Pim Pam Pum Fuego, que es como Azcona decidió que se debía llamar, y llamamos después. Para mí trabajar con Azcona fue una experiencia maravillosa, que solo pude repetirla con Flor de Otoño después. Lo hemos intentado varias veces, pero no hubo forma.
Pero es un tío genial porque ibas a una cafetería cerca del Paseo de La Habana donde vivía y hablabas días y días y días, mientras tomabas un vino, un café o lo que fuera, hablabas de la vida, de la gente que pasaba por la calle, al otro lado del cristal, le ibas contando cómo querías tú la película como director, como ese cuento de la corista, el maquis y no sé qué, y puede ir creciendo, él hablaba, no sé si tomaba notas o no, posiblemente ni siquiera eso, pero después de muchas charlas y charlas de contarle yo cómo quiero la película y cómo veía, y él opinando y participando, yo por ejemplo, yo iba con notas, y iba con una escena determinada escrita, y me decía, Pedro, si esta escena la quitamos, ¿qué le pasa a la película? ¿Se entiende lo mismo o pierde o gana algo? Yo decía, pues queda igual, si es buena escena, pero si queda igual es mala. Fuera. Aprendí de él, gran arquitecto de guiones, todo. Y bueno, después de charlas en cafetería, se encerraba en su casa y en una semana o 10 días tenía un guión que era una obra maestra, era como una sinfonía perfecta de ritmo, de diálogos, de todo, era una maravilla. Pero lo que volvía del talento de Fernán Gómez, al ver montada la película, ves que en cada bar al que lleva a la Velasco a disgusto, insultándola, diciendo tú no te marchas, que si no denuncia a tu primo. Y tal. Cada secuencia tiene una copa de más. Rodada, como sabéis que se rueda todo al revés, primero la última, luego la del medio, depende de dónde te toca rodar. El milagro que al juntar notes que está bebido, pero que se nota una graduación alcohólica en la interpretación. Y eso me parece que solamente los muy grandes pueden hacerlo. Había una obra de teatro que tenía un gran prestigio porque se había editado en la revista Primer Acto y que todo el mundo la quería hacer y estaba prohibida. Lo mismo que estaba prohibida un cura con relaciones sexuales en Tormento y La Regenta, pues también estaba prohibida esa novela porque esto era de un burgués catalán que al mismo tiempo tenía una doble vida, de noche era travesti, era defensor de anarquistas y colaboró en intentar cargarse a Primo de Rivera. Y entonces esa historia de esa obra de teatro la quería hacer todo el mundo. Parece ser que la quería Berlanga, Jaime Camino, incluso Querejeta y Ricardo Franco querían repetir la pareja de Pascual Duarte con José Luis Gómez haciendo de Flor de Otoño. En teatro lo querían hacer todos y todas, porque hasta Nuria Esper quería hacer de travesti, de Flor de Otoño. Entonces Frade me la consiguió los derechos y yo lo primero que le dije, Pepe, quiero que no parezca una obra de teatro, quiero otra vez Azcona. Y tuve los derechos de la obra de teatro y Azcona. Rodríguez Méndez, el autor de la obra de teatro, se cabreó muchísimo, muchísimo. Ahí en una entrevista que le hicieron en Primer Acto, dijo que nos íbamos a cargar con la película su función, que un escritor salido de la codorniz como Azcona no era quien para escribir un guión de su obra de teatro y que un cómico como Pepe Sacristán nunca podría ser Flor de Otoño. Entonces yo le llamé y le dije, oye, la película la voy a dirigir yo y ten en cuenta que yo voy a defender al personaje como si fuera una obra de teatro. Y Azcona Rafael Azcona no sabes quién es, no es un tío de la codorniz, empezó en la codorniz, pero ha trabajado con Berlanga, con Ferrer y es un genio de esto. Y Pepe Sacristán, ya verás lo que hace Pepe Sacristán. En el fondo yo creo que él quería ser guionista. Yo me niego a que un autor de una novela o de una obra de teatro intervenga en el guión, porque barren para casa, que no te puedes imaginar. Y entonces me lo quité del medio y nada. Es más, hicimos la película, avanza un poco en el tiempo, y se estrena por fin. Curiosamente, las películas que se hacían sobre obras de teatro eran porque las obras de teatro habían tenido éxito antes en los teatros. Y este caso es que no se había estrenado. Había muerto Franco, empezaba la transición, pero la función todavía no se había puesto. Entonces, se estrenó la función después de la película. Pues yo la verdad es que quería hacer las paces con Rodríguez Méndez, porque la película había sido un éxito y me dolía mucho sus declaraciones, sobre todo sobre Azcona y Sacristán, cuando fue un gran éxito de los dos y mío, pero sobre todo de ellos dos, la adaptación de la obra de teatro, que no parecía teatro, y no parece teatro, afortunadamente, y el premio de Pepe en Donosti, y todo eso fue... Pero entonces fui a ver la función, creo que era en el María Guerrero o en el Español, creo que en el María Guerrero. Y cuando voy no al estreno, unos días después,
y para darle un abrazo y hacer las paces y tomarnos unos vinos. Pero yo cojo mi entrada, porque voy de secretillo, y veo el programa de teatro que el autor escribe. Ahora van a ver ustedes El auténtica flor de otoño, porque la película de Pedro Lea era un desastre, que tal, y que tal, y que tal, y que tal, y que tal. Me quedé todavía más sorprendido después del exitazo de todo, por todo, de crítica, de público, de premios de la película. Frade me dijo, ya, esto era el 78, las primeras elecciones, porque las primeras elecciones me acuerdo que para rodar en Barcelona, en el barrio gótico, estaba todo lleno de carteles, los primeros carteles de publicidad que había después del franquismo, los primeros carteles democráticos, y pedimos permiso para quitarlos porque íbamos a rodar y luego los volvíamos a poner. Entonces, ya en ese momento ya había aparecido el gobierno de Euskadi, se empezaba a decir que iba a financiarse y ayudarse proyectos vascos y proyectos catalanes y proyectos en distintas comunidades, y a mí me apetecía mucho, desde que hice El bosque del lobo, siempre me ha gustado el género del terror, pero me gustaba ver los orígenes de las leyendas, saber qué fue en la realidad un personaje para pasar a las coplas del ciego, a la pintura, en caso de Goya, a las novelas, en caso de Mil genios, como a lobados, como a vampiros, como tal. Me interesaba el origen de esas leyendas. Y entonces, eso que es lo que apliqué en El bosque del lobo, al caso al lobado, quise hacerlo con las brujas, que fueron de verdad esas mujeres, cómo fueron de verdad esas mujeres que fueron quemadas por la Inquisición y tal. Y eran las mujeres listísimas, más listas que los titulados en Valladolid, y lo que no eran católicas. Hay un enfrentamiento apasionante entre la Iglesia católica y la religión naturalista que tenían estas mujeres y estas gentes, porque la Iglesia católica no había llegado. Entonces ahí se reunían en las cuevas. Y entonces era el enfrentamiento entre el falo de la torre de la iglesia y el útero de la cueva. Viví varios años de la publicidad hasta que financieramente se pudo hacer aquelarre. Ahí hacía esos viajes con Caro Baroja, que tengo apuntes suyos de brujería. Y bueno, hasta que montamos la película, volviendo a producir yo, con subvención del Ministerio y del Gobierno vasco. Y nada, y funcionó bastante bien esa película, funcionó bastante bien. Estuvo en el Festival de Berlín y económicamente fue bastante bien. Y bueno, mientras tanto me dediqué a hacer anuncios muy divertidos. Incluso tuvimos en el un festival de publicidad de Nueva York 3 premios, un premio triple por 3 spots que me encantaría recuperar. Llamaré un día a La Casera, porque igual lo conservan ellos. Era la gaseosa La Casera, y era El hombre lobo, Drácula y Frankenstein. 3 monstruos de mis favoritos que al final se humanizan bebiendo La Casera y sonríen y son felices. Pues tuvimos premios en Nueva York por hacer esas joyas de los monstruitos de La Casera. Y otros cuantos que hice para sobrevivir y poder preparar aquelarre.